Bienvenido, bienvenida al fascinante estudio de las Sagradas Escrituras en las conferencias bíblicas orientadoras sobre la fe de Jesús. En este momento queremos darte una cordial bienvenida para que juntos estudiemos este estudio, la lección número 14, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su santo y poderoso nombre. Ven, Espíritu Santo, a estar en nuestro medio. Tráenos sabiduría del cielo para comprender esta lección acerca de lo que la Biblia enseña de la verdadera iglesia. Ven a estar con nosotros, ilumínanos, danos sabiduría e inteligencia para comprender este maravilloso mensaje. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Amigo querido, vamos ahora a cantar juntos el himno Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Sí, nuestras luchas conoce todas. Él nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo, ni uno hay, ni uno hay. Y Él es el que nos va a guiar en esta lección. Lección número 14. Vamos a ver ahora, vamos a sacar nuestra pluma, vamos a sacar nuestro lápiz y vamos a empezar a contestar la lección número 14, lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Vamos a continuación, amigo, a estudiar esta lección y vamos ahora a contestar la primera pregunta. ¿Cómo dice la primera pregunta? ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Muy bien, vamos a ver aquí en tu lección y vamos a ir contestando cada una de las preguntas que vamos a ver ahí. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia?
Vamos a ver el texto bíblico. En Efesios 2:20 nos dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Nota, es Jesucristo. Así que esa es la respuesta. Es Cristo Jesús. Pon allí esa respuesta. Cristo es la piedra angular de la iglesia. Pregunta número 2. La pregunta número 2 nos dice: ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de la iglesia? Dado a que Jesucristo es la piedra angular, ahora Él, que es el encargado de la iglesia, ¿qué dones le dio a la iglesia? En Efesios 4, 11 y 12 dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Qué interesante. Mira nada más lo que dice la palabra de Dios. Así que la respuesta es: mira, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esa es la respuesta que vas a poner en la pregunta número 2. Jesucristo es la piedra angular. En Él descansa la iglesia. Y nota bien, los apóstoles son parte de los dones que Jesús dejó a la iglesia. Se ha creído que es Pedro. No, es Jesús. Pedro es parte de los apóstoles, parte de los dones que le dejó a la iglesia. ¿Por qué entonces dice que la iglesia reposa en Moisés o en Pablo? ¿Sí? No, dice que es Jesús la piedra angular. Y como parte de los dones para edificar a la iglesia están los apóstoles. Luego también dice que hay profetas. Nota, vamos a escribir allí todas esas respuestas. Hay evangelistas, hay pastores y hay maestros que nos enseñan. ¿Está bien? Así que esa es la respuesta. Pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 3. Mira lo que dice allí. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? ¿Para qué Jesús dejó la iglesia? Bueno, en Mateo 4:23, Jesús nos dejó el ejemplo y ahí viene la triple misión de la iglesia. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Así que la respuesta es enseñar, esa es la respuesta, predicar y sanar. Esa es la triple misión de la iglesia: enseñar, predicar y sanar. Pregunta número 4. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? En Hechos 6, 1 al 4 y 1 de Corintios 12, 25 y 27 dice lo siguiente: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que, hermanos, ahora dice en 1 de Corintios, dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Así que vamos a ver ahora la respuesta. Vamos a ver allí lo que nos dice cómo debe ser gobernado la iglesia: por hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Sí, esa es la respuesta que debemos nosotros poner allí. Vamos allí a poner: por hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa es la respuesta. Continuamos. Pregunta número 5.
¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia verdadera? ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia verdadera? Bueno, Juan 13:15 nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que es el ejemplo de Jesús. Esa es la respuesta que vamos a poner allí nosotros. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? Mira, en Apocalipsis 12:17 nos dice algo muy importante. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? Antes de responder y de ver este texto, quiero decirte, amigo querido, que la Biblia no nos habla el nombre de la iglesia. No nos dice, esta iglesia llamada así o asá es la iglesia verdadera. Lo que sí nos dice la Biblia son las características de la iglesia verdadera. Y en este texto nos da dos características que menciona que debe tener la iglesia verdadera, por la cual va a venir Jesús antes de que este mundo termine. ¿Sí? Y en Apocalipsis 12:17 nos da dos características. ¿Cuáles son? Vamos a verla. Entonces el dragón es Satanás, ahí mismo en Apocalipsis 12, nos lo explica en los versículos 1 al 5. El dragón se llenó de ira contra la mujer. Quiero decirte que cuando la Biblia habla de mujer, allí en Apocalipsis 12 y 13, nos está hablando, amigo, amiga querida, de iglesia. Mujer en profecía se interpreta como iglesia. Y por lo tanto el dragón se aira contra la iglesia. Satanás persiguió a la iglesia, la profecía más adelante lo vas a entender, cuando habla de tiempo, tiempos o medio tiempo, o el equivalente a 42 meses, o el equivalente a 1260 días, al día por año equivale a 1260 años. Estos 1260 años que dice la profecía en Daniel y en el libro de Apocalipsis, nos habla de la iglesia que corrompió el enemigo, el dragón, por 1260 años de oscuridad. 1260 años. La Biblia no estaba traducida a muchos idiomas como está hoy. Sí. Y entonces estaba en griego, en hebreo y en latín. Algunas partes en arameo. El mundo no leía la Biblia. Y fue en ese tiempo de oscuridad que Satanás se llenó de ira contra esta mujer, y por 1260 años, aplicándolo el método historicista de interpretación profética, Satanás corrompió la iglesia a lo largo de este tiempo y filtró muchas doctrinas en la iglesia, muchas doctrinas sincretistas que mezclan la verdad con el error. Y al mezclar la verdad con el error, fue haciendo a un lado la iglesia y fue subiendo las tradiciones. Y por lo tanto, amigo, amiga, la iglesia verdadera con el paso de los tiempos se corrompió, se echó a perder, se apartó de las doctrinas cardinales, fundamentales, bíblicas, y empezó a meter tradición de hombres y distorsionaron la doctrina. Y antes de que Cristo venga, se levantaría un pueblo que levantaría en alto las escrituras para mostrarle al mundo cuál es la iglesia verdadera y qué es lo que Jesús pide en el tiempo del fin. Y vamos a ver que la iglesia, dice aquí Apocalipsis 12:17, que se llenó de ira contra la mujer, la corrompió. Y mira lo que dice el texto. Y se fue a hacer guerra contra el resto, el remanente, los poquitos fieles que quedaron a su descendencia, la descendencia de ella, de esta misma mujer, porque salieron de allí. Sí, cuando Martín Lutero protestó, cuando Martín Lutero, Juan Calvino, Hus y todos de esos reformadores protestaron, eran de esta misma iglesia. Y entonces se les llamó protestantes porque protestaron contra estas falsas doctrinas. ¿Y cuál es la característica que tenía la iglesia antes de que se corrompiera? Es la misma que ahora tienen sus descendientes. Vamos a ver, a continuar con el texto. Dice, ¿cuáles son las dos características? Los que guardan. La palabra guardar significa hacer caso. Es decir, obedecen. Guardar significa hacer caso, obedecen. Y ya te he explicado en la lección 10 que los mandamientos de Dios están grabados en la mente y escritos en las tablas del corazón. Caminan en la ley, caminan en la gracia, y la ley de Dios está entrelazada, ¿sí? Está
están enlazadas a la ley de Dios y la gracia, caminan. Sí, tienen la ley escrita en la mente y en el corazón. ¿Y qué más dice ahí? Y dan testimonio de Jesucristo. Y vamos a ver más adelante en la siguiente pregunta qué es el testimonio de Jesucristo para el tiempo del fin. Así que, amigo querido, esta pregunta es muy importante. Mira, en Isaías 4:1 nos dice, en aquel tiempo 7 mujeres, acuérdate, mujer en la Biblia, en profecía significa iglesia. Y al decir 7 es que todas las iglesias cristianas, porque debo decirte que hay varias religiones principales en el mundo, los judíos, los shintoístas, los hindúes, ¿sí? Los maometanos, ¿sí? Y así un sinfín de religiones principales. Están los cristianos, y dentro de la religión cristiana, budistas, shintoístas, maometanos, hindúes, ¿sí? Diferentes religiones en el mundo, está la cristiana. Dentro de la religión cristiana, por lo menos aquí en México, hay más de 20,000 nombres de iglesias registradas ante la Secretaría de Gobernación aquí en México. Amigo querido, ¿cómo saber que estas asociaciones religiosas que así se han registrado ante la Secretaría de Gobernación, todas se dicen tener la verdad? Pero la Biblia no dice nombre de iglesias, dice características. La que va a perseguir, contra la cual está enojado el enemigo, tiene 2 características. Guardan los mandamientos de Dios, vamos a ver el texto, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, amigo querido, busca esta iglesia que respeta los 10 mandamientos como están registrados en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Ya te expliqué en la lección 10, ve, busca la lección 10 si no la has visto, y ve allí, amigo, y te vas a dar cuenta que la Iglesia Popular cambió 2 mandamientos, quitó 2 mandamientos de la ley de Dios, la cual habla sobre las imágenes y la veneración a ellas, ¿sí? Y el 4º mandamiento del sábado, e inventó uno que dice santificarás las fiestas, en el catecismo dice eso, y el último mandamiento, el número 10 de la ley de Dios, la hizo 2. Por eso en el catecismo aparecen 10 mandamientos, pero no están conforme a la Biblia. Así que, amigo querido, es muy importante lo que te estoy diciendo. La iglesia verdadera, las características de la iglesia verdadera son 2. Vamos a ver la respuesta allí en la pregunta número 6. ¿Cuáles son? Ahí está, míralas. Vamos a ver allí, guardan qué cosa dice allí, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amigo querido, busca esta iglesia, la iglesia que tenga y que honre, que obedezca, que reconozca que la ley de Dios, sus 10 mandamientos están vigentes todavía. Así que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la respuesta en la pregunta número 6. ¿Está bien? Vamos a escribir, esa es la respuesta. Pregunta número 7. Mira, fíjate lo que dice aquí. ¿Qué don particular poseerá la iglesia? Vamos a ver aquí. Quiero decirte, amigo querido, Apocalipsis 19:10 nos explica qué es el testimonio de Jesucristo. Mira lo que dice aquí Apocalipsis 19:10. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. El ángel no recibió adoración. Dice, no, yo soy consiervo tuyo, soy como tú y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Nota, adora a Dios, y aquí el ángel explica, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Querido amigo, ¿cuál es el don? ¿Qué don particular poseerá la iglesia en el tiempo del fin? El don de la profecía. El don de la profecía es la respuesta. Por eso el libro de Proverbios dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Así que esto es muy importante. En la lección que sigue, la que vamos a ver después de esta, la 15, vamos a ver las características del profeta verdadero. Y ahí vamos a estudiar algo más amplio de esto. Hoy cerramos esta 7ª pregunta diciéndote que el don particular que va a poseer la iglesia en el tiempo del fin es el don de la profecía. Algo muy importante. Dios se va a seguir comunicando con su pueblo por medio de sus profetas. Sí, mira, vamos a ver entonces, ¿qué debemos hacer? Número 1, unirme a la iglesia verdadera. ¿Y qué debemos hacer? Pues así, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia verdadera
tiene, amigo querido, dos características. Obedecen los 10 mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, tienen espíritu de profecía. Se dejan guiar también por las profecías que Dios nos ha dado. ¿Qué más debemos hacer? Permanecer fiel y firme. Segunda de Pedro 1:10 al 12. Vamos a ver. Aquí dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os serán otorgadas amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Así que, amigo querido, debemos permanecer fiel y firme en el Señor para que así podamos seguir adelante. Vamos a ver ahora mi resolución. ¿Qué debemos hacer entonces con esta solución? Vamos a verlo. Repite conmigo. Creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Si estás de acuerdo ahí, ponle sí y pon también tu firma de que estás de acuerdo en que la iglesia verdadera guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Sí, ahí pon tu nombre, pon tu firma. Y, amigo querido, vamos a repasar brevemente la respuesta. ¿Está bien? Vamos a ver. Pregunta número 1. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Efesios 2:20 nos dice que es Cristo Jesús. Ponte ahí una palomita de que está correcta la respuesta. ¿Cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de la iglesia? Sí, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pregunta número 3. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Enseñar, predicar y sanar. Pregunta 4. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Y ahí vimos varios pasajes, varios textos. Por hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esa es la respuesta. ¿Está correcta? Ponle ahí una palomita. Muy bien. La número 5. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Pues el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro máximo líder. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Muy bien. Y la pregunta número 7. ¿Qué don particular poseerá la iglesia? El don de la profecía. Muy bien. Ponte allí un 10 de que estás de acuerdo con esto. ¿Está bien? ¿Qué debemos hacer? Unirme a la iglesia verdadera y, amigo querido, permanecer fiel y firme hasta que Cristo venga en las nubes del cielo. Ponte un 10, por favor, allí, califícate y bienvenido. Gracias. Qué bueno que ya concluiste esta lección número 14. Tienes un 10 más. Pero vamos ahora, amigo querido, a estudiar la parte de atrás de aquí de la fe de Jesús, el estudio adicional. El estudio adicional nos enseña más ampliamente lo que allí nosotros vemos. Cristo es el fundamento. Cristo es el verdadero fundamento según Efesios 2:20 de la iglesia verdadera. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia, no es ningún apóstol, no te engañes. ¿Está bien? Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y también, amigo querido, allí en Colosenses 1:24 nos lo dice, ahí están los textos. Muy bien, la iglesia y sus dignatarios. Lista de las autoridades de la iglesia, ahí lo vimos, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Las calificaciones de los ministros, ahí lo vemos en 1 de Timoteo 3:1 al 7, Tito 1:7 al 9, marido de una sola mujer, no dado al vino, etcétera. Ahí lo podemos ver las calificaciones. Los diáconos y sus calificaciones también vienen ahí, que sepan gobernar sus hijos. Tienen ya cómo deben ser, ahí está ya 1 de Timoteo 3:8 al 13. Las diaconisas también ahí presenta, en 1 de Timoteo 3:11 nos lo presenta. Los miembros se llaman entre sí hermanos. Somos hermanos porque la palabra de Dios dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Qué hermoso. También, hermanos, podemos ver los ritos de la iglesia. Hay bautismo por inmersión. No es por aspersión. No es por porque alguien te salpique. No. Te sumergen completamente en el agua como Jesús lo hizo. También la iglesia tiene Santa Cena o Comunión, donde nos lavamos los pies
y repartimos el pan entre todos, ¿sí? Eso es muy importante. El lavamiento de los pies, ahí está la cita, todos nos lavamos los pies, entre el esposo le lava los pies a la esposa y viceversa, y así, cada uno entre hermanos y miembros de iglesia. La imposición de las manos para ordenar ministros y diáconos. Levantamos nuestra mano, ordenamos al diácono, ordenamos al anciano, y eso es una grande bendición. El ungimiento de los enfermos, ¿sí? Ungimos enfermos de acuerdo a Santiago 5, 14 al 15, para que si es la voluntad de Dios se sanen o descansen en paz, o se les prolongue un poquito de tiempo en lo que Dios determine. No le damos órdenes al Espíritu Santo para que cure, el Señor sabe en qué momento y a qué hora. El santo matrimonio, creemos entre la unión del esposo y la esposa, en santo matrimonio como la Biblia lo marca. La misión de la iglesia es que ser columna y baluarte de la verdad. Esa es la primera misión de la iglesia, levantar en alto los principios fundamentales de la Biblia. Ese es el propósito, levantar en alto la Biblia como un propósito. Ese es el primer propósito, levantar en alto la palabra de Dios como lo que dice la Biblia, no la tradición ni mandamiento de hombres. Ser pura y santa, así es la iglesia por la que va a venir. No va a venir por una casa, un edificio, paredes, no. Viene por ti, por mí. Tú y yo somos la iglesia y necesitamos ser puros y santos en Cristo Jesús. ¿Cuál es la misión de la iglesia y qué hace? Predica el evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, que por su gracia somos salvados. Y cuando tú ya eres salvo en Cristo Jesús, la primera cosa que Jesús escribe en la mente y en el corazón es su santa ley. La graba en la mente y en el corazón para que puedas ser obediente. No puedes tú andar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y seguir igual. Tiene que haber cambios en Cristo Jesús. Ahora andas en sus mandamientos, andas en obediencia a Jesús. Por eso predicas el evangelio. Vamos a continuar. Muy bien, ¿qué más dice? La iglesia cristiana. La iglesia fue fundada por Jesús. ¿Quién es la roca sobre la cual estaría fundada la iglesia? No era Pedro, pues su nombre Petro significa guijarro, canto rodado. En cambio, la iglesia estaría fundada sobre Petra, que significa risco, farallón o peñón. La iglesia fue fundada sobre la roca inconmovible de la fe de Pedro, o sea, su declaración de que Cristo era el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. La palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa asamblea o congregación. Es un conjunto de seres humanos que creen y obedecen a Jesús y a su doctrina. Así que esto es muy importante. No fue en Pedro donde fue fundada la iglesia, sino sobre Jesús. Pedro es uno de los dones más que ha entregado a la iglesia, pero como parte de las doctrinas sincretistas que se filtraron en esos 1260 años, nos han hecho creer que fue sobre Pedro, y de ahí entonces sacan que un hombre es el líder de la iglesia. No, amigo querido, es Jesús. Es Jesús. Su iglesia fue fundada sobre la fe inconmovible que Pedro dijo, la fe, ¿sí? Y entonces, sobre la declaración de que Cristo era el Mesías. A eso se refería. No que a Pedro en él se fundaría la iglesia. No, es en Cristo. Que te quede bien claro esto, amigo querido. La gran drama de la iglesia. Durante el siglo I, la iglesia se mantuvo fiel a la doctrina genuina de Jesús. Sin embargo, comenzaron a introducirse herejías y graves errores de los cuales los apóstoles habían llamado seriamente la atención, que en el último tiempo se meterían lobos rapaces, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos dirigentes. Los errores abarcan doctrinas capitales, como la inmortalidad del alma y también como la observancia del domingo como día de reposo. Y también alteraban la forma de gobierno de la iglesia, de tal manera que la verdad fue echada por tierra, dice Daniel 8:12, y fue pisoteada. Tal situación desventurada duraría 1260 años en Daniel 7:25, Apocalipsis 12:6 y 14, que desde el año 538 hasta 1798, como te dije hace un momento atrás. Ese tiempo es en el tiempo en cual se metieron. Satanás casi borra la iglesia verdadera y la hace sincretista, mezcla de la verdad con el error. También nos enseña la restauración de la verdad.
En el tiempo del fin iba a existir y está existiendo una iglesia que va a restaurar la verdad y que levante en alto la palabra de Dios. La levanta en alto. Sí, amigo querido, una iglesia que habla conforme a lo que está escrito. Sí, la restauración de la verdad. Vamos a verlo entonces. Después de este largo periodo de oscuridad espiritual, surgirían gloriosamente para ser predicado y en forma de triple mensaje. Se iba a restaurar la verdad. El triple mensaje de la iglesia en Apocalipsis 14, 6 al 12, está el mensaje de restauración de la verdad. Estaba escrito que en el tiempo del fin, es decir, en el último periodo de la historia de este mundo, existiría un pueblo que levantaría en alto la verdad y predicaría el triple mensaje de la iglesia. En Apocalipsis 14, 6 al 12, allí presenta la verdad que hay que predicar en estos tiempos del fin. Y vamos a ver ahora, amigo querido, las características de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera debe poseer la fe de Jesús. Eso lo dice Apocalipsis 14, 12. No conozco otra iglesia en el mundo que tenga este folleto, que presente la doctrina de la fe de Jesús. Allí podemos encontrar nosotros que toda la doctrina que Jesús nos enseñó. Así que la característica de la iglesia verdadera también debe poseer la fe de Jesús. Y ahí está en Apocalipsis 14, 12. También las características de la iglesia verdadera en el tiempo del fin es que respetaría los mandamientos de la santa ley de Dios, dice Apocalipsis 14, 12. Allí está, amigo querido, busca esa iglesia que respete los 10 mandamientos, que tenga la fe de Jesús. Tendrá la manifestación visible del espíritu de profecía. Sí, sería guiada por el espíritu de profecía. Respetará el santo día del Señor, Éxodo 20, 8 al 11. Estas son las características de la iglesia verdadera. Y se guiará en todo por lo que dice la santa palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16. No se dejará guiar por mandamiento de hombres, sino por lo que dice nuestro Señor. Esto es muy importante, amigo querido. La iglesia verdadera debe poseer la fe de Jesús, respetará los mandamientos de Dios, tendrá la manifestación visible del Espíritu Santo, respetará el santo día del Señor, el sábado, y se guiará por todo lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Vamos a ver. Sustentará un dinámico y triple programa de evangelismo: predicar, enseñar y sanar. Y, amigo, anunciará el juicio inminente. Cristo viene pronto y nos va a llevar a todos a juicio. Y debemos prepararnos cada día para eso. Y también predicará con poder acerca de la segunda venida de Cristo, dice Tito 2:13. Así que, amigo querido, ahí están las características de la iglesia verdadera, las características de la iglesia en el tiempo del fin. Ahí las tienes. Sí, esta es la iglesia. Si le falta algo de esto a la iglesia a la cual tú vas, amigo querido, sí, piénsalo bien. Tienes que tomar una decisión de pasarte a la iglesia verdadera. Vamos a ver ahora la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día surgió en el momento indicado por la profecía y como resultado de un profundo estudio de la Santa Biblia. La iglesia adventista posee las 4 características distintivas de una iglesia verdadera. Número 1, unidad en doctrina, ritos y gobierno. Efesios 4, 3 al 6. Número 2, santidad en la vida y la conducta. Primera de Tesalonicenses 4, 2 al 7. Universalidad, Mateo 24, 14. Déjenme ver el texto bíblico, Primera de Tesalonicenses, la iglesia verdadera. Muy bien. Es 4, 2 al 7. Es 4, 2 al 7 en esta cita. 4, 2 al 7 de Primera de Tesalonicenses. La tercera característica, universalidad, Mateo 24, 14. Vamos a predicar el evangelio por todo el mundo. Y apostolicidad en Judas 3. Muy bien, ahí están las características de la iglesia adventista. La iglesia adventista desarrolla su apostolado en una triple fase que ordenó nuestro Señor Jesucristo. Predican el evangelio unos 136.539 ministros en la televisión y en las publicaciones editadas, en más de 56 grandes editoriales en todo el mundo.
En el campo de la enseñanza, la Iglesia Adventista sostiene 85 universidades, 5.530 grandes colegios y 4.492 escuelas primarias en el mundo. En lo concerniente a la salud, la Iglesia mantiene 148 grandes hospitales y sanatorios, además de varias decenas de lanchas, clínicas rodantes y aviones sanitarios. Las autoridades de la Iglesia son las indicadas en la Santa Biblia. La Iglesia se gobierna con consejo de todos sus miembros, tal como se hacía en el tiempo de los apóstoles. Asimismo, la Iglesia practica todos los ritos prescritos por nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles. La Iglesia Adventista ha restaurado las verdades eternas del Evangelio, la Santa Biblia, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y los santos apóstoles y la ley de Dios. Son la norma de conducta de la Iglesia y de los creyentes. Bendito sea Dios por la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la continuación histórica del pueblo permanente que Dios ha tenido como pregonero de la verdad. Sostiene que las doctrinas cristianas deben practicarse en todos los aspectos de la vida. Espera confiado el retorno en gloria de nuestro Señor Jesucristo, según Isaías 25:9. Por medio de la predicación, invita a todos los sinceros de corazón a dejar el error y practicar las hermosas verdades de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amigo querido, Jesús quiere ayudarte. Jesús quiere ayudarte en todo lo que Él dice para que tú puedas andar en la iglesia verdadera. Él te invita hoy que le entregues tu corazón y te pases a la iglesia verdadera. O ahí mismo en tu iglesia donde tú asistes, si no asistes a la iglesia adventista, predícales este mensaje. Iglesias pentecosteses, iglesias evangélicas, el Espíritu Santo está siendo derramado y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo está guiando a muchas iglesias evangélicas a guardar el sábado, a respetar los 10 mandamientos, no como dice la iglesia tradicional y popular en el mundo, que es el domingo. No, las características de la iglesia verdadera son 2. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso Isaías 4:1 dice que echarán mano de un hombre 7 mujeres y le dirán: nosotras comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos de nuestra propia ropa. Es decir, muchas iglesias van a querer interpretar la Biblia como ellos quieren, no como dice Dios, sino como dice el hombre de pecado. Están siendo engañadas y engañados, pero el Espíritu Santo se está derramando, como dice Apocalipsis 18:1, y su gloria está llenando la tierra. Y amigos queridos, muchos se están convirtiendo al pueblo de Dios. Y hoy, amigo querido, es hora de que tomes una decisión. Pásate a la familia de Dios, pásate a la iglesia verdadera y sigue estas características. Ese es el pueblo por el cual va a venir Jesús. Los que tengan escritos la ley de Dios, sus 10 mandamientos en la mente y en el corazón para no pecar más contra Él. Eso incluye guardar el sábado. Por favor, pon atención a eso. Y también dice que tendrán el espíritu de la profecía. Sí, ese es el testimonio de Jesús. En la lección que sigue, ahí te voy a explicar qué es el espíritu de profecía. ¿Necesitas a Jesús para tomar esta decisión? Sin lugar a dudas. Como Jesús no hay otro amigo. Ni uno hay, ni uno hay. Por eso te invito a que cantes conmigo este precioso himno. Como Jesús no hay otro amigo.
Muy bien, amigo querido. Es Jesús el único que te puede ayudar. Es Jesús el que te puede fortalecer en esta decisión. ¿Tienes que hacer cambios? Hazlos. Pásate a la iglesia verdadera. Háblales a otros las características de la iglesia verdadera para el tiempo del fin. Esa es la iglesia, por una iglesia santa, pura, sin mancha, ni arruga, ni contaminación. Sigue a Jesús, Él es tu ejemplo. Nosotros los líderes te podemos fallar. Aún nuestros propios líderes en nuestra iglesia pudieran equivocarse porque son humanos. No por eso la doctrina deja de ser verdadera. Si tu experiencia ha sido Jesús, es Jesús tu ejemplo. Sigue a Jesús y ora por todos nosotros los líderes para que podamos dar testimonio de que Jesús mora en nuestro corazón. Y nosotros vamos a orar por ti para que tú des testimonio de que Jesús mora en tu corazón. Porque cuando Jesús llega al corazón, llegan sus mandamientos a la mente y al alma. Vamos a terminar este estudio con una oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado, glorificado sea tu nombre. Hemos concluido este estudio y pedimos que tu Espíritu Santo grabe estas enseñanzas en la mente y en el corazón. Los que están tomando la decisión de pasarse a la iglesia verdadera, los que se están doctrinando para prepararse para el bautismo, para recibir el bautismo por inmersión, bendícelos, Señor. Acompáñanos al seguir estudiando tu palabra y mora en nuestro corazón. Hoy decidimos pasarnos a la iglesia que guarda tus mandamientos y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Te lo agradecemos, te lo rogamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora, amigo querido, voy a despedirme de ti con la bendición de allá de Números capítulo 6, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.